Gracias por continuar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Como les habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Bayoán Durán, quien es médico nuclear, y con él estaremos hablando de esta modalidad de medicina nuclear y sus avances en la República Dominicana. Y cuando usted oye eso, como que médico nuclear. Necesitamos un café para asimilarlo y la explicación Vamos a de brindarle al Bayoán, doctor ¿verdad? Bayoán Para un que, brindis ¿verdad?, del pueda Café Santo familiarizar Domingo. Bueno, nuestra gracias. Un placer Carla. estar con ustedes aquí. Sí, para pues, sentirnos familiarizados Gracias. en qué consiste la medicina nuclear. La cuáles medicina son- nuclear es una rama médica diagnóstica de la medicina donde usamos una pequeña cantidad de radioisótopos con un trazador que es muy afín a cada órgano, dependiendo del órgano que queremos estudiar. No solamente vemos la parte anatómica, sino la parte funcional de cada órgano. Por ejemplo, todavía es gold estándar o un estudio por excelencia para detección de metástasis óseas, el gammagrama óseo, por la sensibilidad que tiene. Para la función renal, la gammagrafía renal. Pero también tenemos una modalidad que es el PET-CT, que es lo que tenemos ahora desarrollando en el país. Esas son imágenes del PET-CT. Estamos en la Clínica Abreu. Doctor, Sí. y entonces una cosa, el tema de la medicina nuclear es exclusivamente para estudiar y diagnosticar cánceres o sirve para otras condiciones médicas. En cuanto a la gammagrafía, porque son dos equipos en nuclear, gammagrafía, que es algo aparte, y el PET-CT. El PET-CT se enfoca básicamente en la parte oncológica, de un 90%. Cáncer en un 90%. Hay un 5% que se usa para el cerebro y hay un 5% aproximadamente que se usa para PET cardíacos. Pero en general es oncológico, para detección de cáncer primario, estadiaje, reestadiaje, para saber si un paciente está respondiendo a la terapia, a la quimioterapia o a la radiación, y también para determinar si un paciente con cáncer es operable, sí o no. Es decir, tomamos como referencia una expresión que no es extraño escucharla en nuestro país. Bueno, a fulanito le detectaron un cáncer, lo abrieron y observaron y dijeron que no hay solución, hubo que otra vez cerrarlo. A través de ese tipo de tecnología no es necesario tener que... Esa cirugía exploratoria, invasiva, si se le hubiese hecho un PET-CT a un paciente así, no se le hubiera operado. Ok, no es necesario como operar para saber qué tiene, la dimensión del De cáncer, hecho, de la enfermedad. hace 10 años está demostrado en los journals, en muchísimos estudios, que con un PET-CT se modifica el abordaje terapéutico entre un 40 a un 45%. O sea, es un porcentaje bastante alto. O sea, tú sabes cómo tú vas a abordar a un paciente con cáncer y que te cambie la forma de tú tratarlo ya con un PET en la mano. Un 45% es bastante. O sea, que sí es útil y es una herramienta que debe tener todo oncólogo en la mano antes de tratar a su paciente. Doctor, en el caso de una persona, siempre hemos escuchado, sobre todo los oncólogos que hablan, de que una enfermedad tan letal como es el cáncer, que yo diría quizás la peor enfermedad que pudiéramos tener en esta época moderna, porque uno no sabe qué lo produce y constantemente uno ve un montón de gente falleciendo de cáncer. Entonces los oncólogos dicen que es importante que usted se esté chequeando porque si es detectado a tiempo, Correcto. quizás puede hacerse algo. En el caso de la medicina nuclear, yo que no conozco, por ejemplo, un paciente no sabe que sufre de cáncer, pero quiere hacerse chequeo. Hay gente que se hace un chequeo general una vez al año. Claro. Entonces, ¿cómo es el tema con la medicina nuclear? ¿Uno decide ir donde usted, aunque esté sano, o tiene que ser ya una persona diagnosticada con cáncer que va al médico nuclear? Es mixto. Siempre debe ser enviado o referido por un médico oncólogo, urólogo o un cirujano oncólogo, por ejemplo, ¿verdad? Ya con un diagnóstico o con una presunción, ¿verdad? Pero también se usa como pesquisa. Fuera de aquí, donde claro, lo cubren los seguros básicos, se usa, por ejemplo, en Chile, donde yo me formé,
se hacían de 22 que hacíamos al día, por lo menos 7 eran por pesquisaje, como chequeo general. Que la gente iba a ver. por La si gente acaso. iba a chequearse dependiendo de la edad, de la carga genética. Oye, si yo tengo los tíos o mi mamá murió de cáncer, por ejemplo, yo me chequeo para ver si o sea, que sí se puede usar como una herramienta de pesquisaje. Y luego de una evaluación de PCT, el paciente se marea, tiene vómitos, tiene algún tipo de efecto secundario. En lo absoluto, el PET-CT es totalmente inocuo. No produce ningún tipo de síntomas. El radiofármaco que se usa no produce ningún tipo de síntomas tampoco. ¿Y Doctor, qué tiempo más o menos toma ese procedimiento, ese diagnóstico? ¿El paciente tiene que tomarse un día completo, mediodía? No. ¿Cómo es? El paciente primero se le prepara, se debe tener por lo menos 6 horas de un ayuno, ¿verdad? Sí. Total. Se le inyecta un radiofármaco y a los 45 minutos, 60 minutos se le hace un scan de 20 minutos aproximadamente. ¿Es cuánto? Okay. ¿Y cómo es el equipo? ¿Se introduce en Sí, en un laberinto? ¿O como uno ha visto, como estos equipos que introducen el paciente o no? ¿Cómo Bueno, es? es una especie, no de laberinto, pero es una especie de Una gantry, cabina. sí, redonda, como de más o menos 1 metro menos de grosor. Es un tomógrafo, Ok. pero con un PET, porque es un estudio híbrido, donde Ya, hacemos al mismo tiempo una tomografía normal, convencional, con un PET que nos va a decir el área específica donde está el tumor, la parte activa del tumor y si tiene metástasis. Y con relación a ese tipo de tecnología en la República Dominicana, aquí ya hay pues, existe un conocimiento avanzado. La mayoría de los pacientes de cáncer conocen este tipo de procedimientos. La mayoría sí, aunque estamos en un proceso de culturización del PET-CT, ya hay, aunque en otros países ya tiene 20 años, aquí ahora es que se está desarrollando poco a poco, porque no contábamos con el aparato que produce el radiofármaco que se usa, y ya lo tenemos. Ya. Entonces, gracias a eso, estamos ya en la Clínica Abreu, desde febrero, estamos haciendo y tenemos ya aproximadamente 600 casos hechos Doctor, A ver, hasta y el día de hoy. para refrescar un poco, si nos puedes incluso arrojar más detalles, este estudio es capaz de detectar la dimensión del cáncer, decirte si está avanzado, Claro. si hizo metástasis, todo ese tipo de... Una de sus casos. funciones principales es el estadiaje, o sea, saber si dónde está el tumor, el tamaño del tumor, y no solamente eso, sino la cuantificación de la concentración del fármaco que tiene, lo que nos va a dar una idea del pronóstico y de la agresividad de dicho tumor. Aparte de que podemos ver también, claro, metástasis en todo el cuerpo. Muy Doctor, bien. y en el caso... Sí, cuando dan, y que me excuse Elvin, esos diagnósticos incluso ya está fatales, el PCT puede decir, mira, ya no hay nada que hacer, todo ese tipo de cosas Siempre hay una detecta. esperanza y los oncólogos siempre Sí. tienen herramientas nuevas, hay radioterapia, hay buenos tratamientos. O sea que lo que se le dice es el estado real de cómo está el paciente Ok. para que el oncólogo o el radioterapista tenga una herramienta confiable basado en la imagen metabólica, o sea, en la imagen real de la actividad tumoral para tratar a ese paciente. Doctor, muy bien, dos en una. Primero, conocer cuando usted le refiere a este paciente, usted le somete al estudio, si usted mismo le da la noticia. O usted le pasa el resultado al oncólogo que se lo refirió y que se la dé él. Eso primero. Y la otra, doctor, usted hablaba de el tema de que en otros países los seguros básicos lo cubren. Eso quiere decir que aquí los seguros no cubren este tipo de estudios. Lamentablemente. Entonces háblenos de eso, porque claro. las ARS no lo cubren, Lo como primero siempre. lo primero es que el médico de diagnóstico o médico de imágenes, ya sea radiólogo o nuclear, no le da el diagnóstico al paciente, sino hace un informe, Ok. lo sella en un Y se lo expediente manda- y se lo manda a su médico referidor, Ok. que es el que lo trata, es el que está facultado para tratarlo y para hacerle todo ese protocolo. En cuanto a los seguros, es muy penoso porque en el país, en República Dominicana, hay diagnosticados 12,000 casos nuevos de cáncer al año. Y el 85% de esos pacientes no tienen acceso a la tecnología PET-CT porque no tienen dinero y porque no tienen un seguro básico que los cubra.
Solamente los seguros Ni el complementarios son SENASA, doctor. nada. No tienen ese Ni apoyo. dentro del famoso programa de alto riesgo, enfermedades de alto costo. Nada. Hay fundaciones que los ayudan, algunos, Sí. pero el Doctor, grueso, o pero usted sea, está diciendo 12.000 nuevos casos. sí, Ya con lo diagnosticados. con lo Yo, que... yo me atrevería a cáncer. decir que hay Oh, muchísimos más. muchísimo más que En no otros lo son saben. muchos, sí, Saben, claro. sí, Pero y entonces, doctor, ¿y cómo le ganamos a Cuba? Como dicen Sí, en no, el barrio. O sea, es un tema difícil, triste y hasta humanitario, si se quiere. Yo creo que debería ser cubierto un PET-CT porque es una herramienta que va a ayudar al paciente a que su sobrevida aumente porque se le va a tratar mejor, se le va a dar realmente lo que necesita. no va a y estar cómo la necesita. adivinando con ese... Casi exactamente. Ya hoy día, tratar a un paciente con cáncer sin un PET-CT no es prudente. Eso iba porque comúnmente uno escucha, mira, 6 meses o alguna esperanza, etcétera. Ya la evaluación del PCT, su nivel de efectividad o margen de error es muy poco. Bueno, la cuanto al sensibilidad diagnóstico es de un 95% y la especificidad de un 92%. Ahora, en el caso de cáncer de próstata, que es uno de los cánceres que más vemos, y somos exclusivos con el PSMA, es un fármaco específico para cáncer de próstata, la sensibilidad aumenta casi a un 100%. Okay. Y los niveles, por ejemplo, prevención, porque Elvin planteó ahorita el tema ya del diagnóstico, los pacientes ya que han tenido el cáncer y se han curado, pero entonces luego tienen que hacerse evaluación. Pero si yo hasta el momento no me siento nada y quiero someterme a este tipo de evaluación para ver, ¿es posible? Claro, es posible, Puede- claro, se le solicita como Siempre ver. seguimiento a su médico o el mismo médico ya debe saber que como seguimiento, si ya su paciente tuvo cáncer y dio respuesta negativa a la terapia, debe darle un seguimiento porque existe lo que se llama recidiva y es muy común verlo en un PET. El paciente que se trató, que se operó, que se le dio quimio y radio, pero que al año empezó a subir, por ejemplo, el PSA. Eso quiere decir que tuvo una recidiva, o sea que hay una metástasis por ahí y hay que ubicarlo. Por tomografía convencional o por cualquier otro estudio convencional, uno ve un ganglio y no puede decir si realmente está activamente metabólico o si es metástasis. Puede sugerir por el tamaño, por la forma, pero el PET es el que dice. Bueno. Doctor, y a nivel o sea, la medicina nuclear en la República Dominicana, hemos entendido que usted se formó fuera del país. Y en Sedimat. Y uno como regularmente tenemos contactos a diario con especialistas de diferentes áreas de la medicina, y uno escucha ginecólogos, cirujanos, pero el médico nuclear, por lo menos primera experiencia en el Tribunal de la Tarde. Sí. No hay muchos médicos acá en el país, entendido, Somos preparados. aproximadamente 8 o 9. ¿Cómo 8, va a ser? 9. 8 o 9 en el Aproximado país. en el país. Oh, pero todavía- Somos pocos, somos pocos. Con licencia ya para operar, con la debida preparación. Sí. En Santiago y aquí es que nos radicamos. Pero entonces ya ahí se ve también el problema, porque entonces los seguros no lo cubren. Ellos son 8 o 9. Imagínese usted en la frontera, pero no hay pediatra en la frontera casi, ni ginecólogo. Imagínese usted. Pero es medio una loco. tecnología que está en franco de desarrollo, que espero que se expanda, que se siga expandiendo y ya se haga como un tomógrafo. Claro. Cuando yo estaba en el preinternado en la universidad, un tomógrafo para uno verlo era si acaso en una clínica privada, qué sé yo, pero ya se ve en todos los hospitales públicos. Lo mismo debería ser un futuro. Y finalmente, doctor, por mi parte, la diferencia que existe entre el PET-CT y la tecnología anterior a ella. La tecnología anterior era una tomografía o una resonancia. Una Es resonancia. totalmente diferente, Ok. porque el PET nos da, aparte de la morfología, o sea, de la anatomía del órgano, nos da la parte metabólica. O sea, Ok. nos dice si realmente ese tejido que estamos viendo tiene cáncer o tiene metástasis, ese tumor Sí. que estamos viendo. Bueno, O sea, es totalmente del cielo a la tierra. Bueno, doctor, nada, hay que hacerse aprendemos su siempre chequeo. cosas nuevas e interesantes. Y ojalá Este que el gobierno, uno siempre dice el gobierno, porque Claro. es el Estado, que entienda la importancia, sobre todo por esa ley de seguridad social, que ya la garganta se le ha secado a uno de reclamar este tema de que esas ARS tengan cobertura para cosas tan catastróficas, porque el problema de eso es
que no solo tú pierdes un ser querido, es que eso arruina una familia. Claro, Una totalmente. familia que tiene una persona que padece cáncer se va a la quiebra Oye, completa. Y es un Totalmente. estudio sin correr el riesgo de tener que abrir, que operar el paciente, sino que Claro. ya te puede diagnosticar Y la lo más dimensión de la triste es que ese enfermedad. paciente sabe que ya en el país, que en su país está eso y que él no tiene acceso a hacérselo, porque no hay nadie que lo cubra. Eso es triste. Oye, bueno. Doctor, pues muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. por estar con Gracias, nosotros en doctor. este Tribunal de la Tarde y pues darnos sus conocimientos científicos hoy basado en los avances de la medicina nuclear, su importancia para combatir el cáncer. Vamos a un contacto de publicidad, retornamos, tenemos pendiente mucho contenido, vamos a conversar con Nilo de la Rosa, quien es precandidato a diputado por la circunscripción número 1, Partido Reformista. Tenemos a Cristian Rojas y los deportes y nuestra audiencia, Julio César Valentín, senador, provincia de Santiago de los Caballeros.